Una reciente historia de horror del libre mercado. La salud como negocio. En muchísimas ocasiones hemos hablado aquí del aterrador que es el sistema estadounidense de medicina privada, donde no existen clínicas o hospitales públicos propiedad del Estado, quiero decir, más que en pequeñísima medida. Entonces, pero en el sistema estadounidense, bueno, la salud es un producto, la medicina es un producto que se vende y el paciente es un cliente. Esto va en contra de la idea esencial de que hay derechos fundamentales y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la salud. Eso por lo menos creemos algunos y por lo tanto defendemos la sanidad pública. El Partido Popular en España defiende la sanidad privada, pero sabe que es muy difícil que los españoles, después de tener sanidad pública durante tantos años gracias a Ernest Lluch y al Partido Socialista Obrero Español, Ernest Lluch que fue asesinado por ETA, por cierto, siempre hay que recordarlo, los socialistas también pusimos muertos, no solamente el PP, que luego se fingen que son los únicos que fueron víctimas de ETA, cuando los socialistas, el último asesinado por ETA precisamente, fue un obrero socialista, y que quien derrotó a ETA pues fue el Partido Socialista, concretamente el gran maestro Rubalcaba. Bueno, después de tener esta sanidad pública que es una maravilla, que es extraordinaria, el martes me hicieron análisis de sangre porque hace mucho que no me hacían análisis, quiere ver mi médico cómo estoy. Además es un chico nuevo, es un médico muy joven que acaba de entrar a la sanidad pública, que creo que es colombiano, porque mi médico anterior se ha jubilado. Bueno, tenemos una sanidad en España que lloras de gusto cuando la ves. Y el PP se da cuenta que no puede vender los hospitales. No puede privatizar el trabajo de los médicos, cuyos salarios son de los gastos más altos que hacen todas las comunidades autónomas en España. España es sin ser una federación, pero España es una nación conformada por distintas comunidades autónomas que tienen muchas competencias. Algunas competencias son del Estado, pero muchas competencias son de cada comunidad, entre ellas la salud. Ayer precisamente el presidente de Asturias anunciaba cuánto más ha aumentado el gasto público en Asturias, pero el 90% del aumento del gasto público es en personal médico, en inversión de consumibles, en aparatos maravillosos. Yo tengo un compañero del partido que es cirujano cardiovascular y que utiliza el Da Vinci, el robot para operar, donde tú puedes hacer unas operaciones pequeñísimas viéndolo todo por televisión. Tú mueves las manos en grande y el Da Vinci mueve sus aparatos en lo pequeño y corta y cose. Yo es feliz moviendo el Da Vinci. Una operación con el Da Vinci en un hospital privado te cuesta 2 hijas doncellas y 3 caballos. Bueno, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Pues lo que ha hecho el Partido Popular es decir, bueno, tenemos el hospital privado, pero que lo gestione un amigo nuestro. Por ejemplo, Rivera, que es una compañía que dice que es líder de uno de los grupos sanitarios referentes en España. Contamos con 16 hospitales y 74 centros médicos que no tienen. Son 16 hospitales y 74 centros médicos del Estado, que sobre todo en Madrid y en Galicia, como ustedes pueden ver, Madrid al centro y Galicia arriba a la izquierda, y también abajo en la Comunidad Valenciana, gestionan la sanidad privada. Es decir, ellos pagan los salarios, ellos hacen las compras, ellos le cobran al Estado por cada enfermo, por cada atención que ofrecen. Y ganan dinero, es decir, de la atención que ofrecen hay un porcentaje que no ofrecen porque es un porcentaje de beneficios. Si el gobierno les da 100, ellos te dan atención por 80 para tener un 20% de ganancias. Bueno, pues lo que ocurrió fue que se descubrió que el CEO de Rivera Salud, el CEO es el Chief Executive Officer o presidente y director general de Rivera Salud, alguien coló un video que llegó a manos de un, además, periodista que es amigo mío, al que respeto muchísimo, que es Linde,
y que donde le está pidiendo a su gente fundamentalmente que aumente los tiempos, las listas de espera. Lo que explica es que cuando redujeron las listas de espera perdieron dinero y redujeron su EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero, por si no lo sabe usted, para que sepa de qué qué es lo que va a oír. Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, que él quiere un EBITDA de entre 4 y 5 millones y para alcanzarlo hay que alargar las listas de espera para reducir el número de intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque es negocio. ¿Es bueno para los pacientes? No, alguno incluso se puede morir o tener complicaciones graves. Alguno quizás no, solamente está enfermo más tiempo, ¿no? Solamente. Claro, si fuera su mamá, no pensaría solamente. Pero esta gente no puede pensar como piensa un ser normal respecto de la salud porque su negocio es la salud. Y este es el audio, o uno de los audios, que nos hizo favor de encontrar Pablo Linde. Entonces, capacidad de gestión. Pues entiendo que somos capaces de determinar qué actividad podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y determinando la actividad, pues Celia y todo el equipo que vais a trabajar, determinaréis cuáles los gastos y qué nivel de vida tendremos. Vale, la idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones. ¿Vale? Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. A ver, esto hay que aclararlo. La elasticidad de la cuenta de resultados, es decir, de lo que ganas, se relaciona directamente con la lista de espera. Mucha lista de espera, muy buenos resultados. Poca lista de espera, no ganas todo el dinero que quieres. Va de nuevo, la elasticidad de la cuenta de resultados, o sea, si es grande o pequeña. La elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. ¡Qué bien! Lo único que pido es desandemos el camino. O sea, alarguemos las listas de espera. A ti te dicen, necesitas una operación de esto. Te la pueden hacer dentro de 2 meses. No, hagámosla dentro de 4 porque es mejor negocio. Desandemos el camino. Entonces, yo, que soy quien soy, escribía lo siguiente en Twitter. Muchísimas gracias al señor Pablo Gallart, gestor privado de la sanidad pública, por explicar con una claridad meridiana por qué la salud de la ciudadanía no puede ni debe estar en manos privadas y ser vista como una fuente de ingresos y no como un derecho humano básico. Nadie puede discutirle al señor Gallart que lo que propone el PP, que el modelo estadounidense, que el paciente cliente y la salud producto deben ser eliminados de nuestra sociedad de una vez por todas con leyes claras ya. Esto invita a que se haga una ley que impida subrogar la gestión de un hospital público a una empresa privada. No porque sean unos buitres depredadores hambrientos de sangre, es porque lo suyo es hacer negocio y la salud no debe ser un negocio. Curiosamente pasaron cosas como la siguiente inmediatamente. El CEO de Rivera Salud se aparta de la gestión del hospital de Torrejón. No se fue de la empresa, solo de la gestión del hospital de Torrejón, donde hicieron lo que dijo que hicieron. La compañía anuncia una auditoría en profundidad.
A ver, ¿qué puede anunciar la compañía? Si es el presidente y director general, ¿quién decide eso? ¿Si hubo una reunión de accionistas súbita ayer? Probablemente sí. El movimiento llega después de que el país desvele los audios en los que Pablo Gayart ordenaba aumentar las listas de espera y descartar procesos rentables para aumentar beneficios. Hay otros vídeos donde, por ejemplo, decía que no se atendiera a los pacientes que no eran de la región, aunque tú, con tu tarjeta sanitaria, yo la tengo de Asturias, pero a mí me atienden en Madrid, igual que en Barcelona, en Sevilla o en Valencia. Bueno, es Pablo Linde, digo, es un buen amigo, es del Círculo Escéptico, por cierto, Pablo, el reportero. Pero esto pasaba cuando la empresa gestora del Hospital de Torrejón, inmediatamente después, vamos a hacer una auditoría, pero despidió a 4 directivos que en el canal ético interno de la empresa denunciaron estas medidas. El Grupo Rivera Salud ha despedido al menos a 4 directivos que no son unos buitres sangrientos y que, aunque es gente de negocios, no toda la gente de negocios es igual. Son gente de negocios y denunciaron que esto era aterrador. ¿Cómo es posible? Pues así es posible, amiguitos. Así es completamente posible. Estas son las historias de horror de verdad del libre mercado. Y no es que el libre mercado sea malo, simplemente que hay que controlarlos. Como si tienes un perro. Los perros no son malos, pero si los enseñas a morder y no les pones bozal, pues te acaban arrancando un pedazo.